Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, ¿cómo están? A todos y a todas, bienvenidos al Cine Colección nuevamente. Esta fecha, el martes 14 de septiembre, un mes muy especial porque estamos exhibiendo puro estreno. La semana pasada exhibimos un documental sobre el exilio en Suecia y este martes exhibiremos un documental sobre el exilio en Canadá, un documental que hizo Leuten Rojas y que se llama Exilio, el peso de la memoria. A Leuten lo tenemos invitado hoy para que nos cuente más de la película, pero antes quisiera hacer una presentación. Leuten Rojas es director, productor y camarógrafo. Reside en Canadá desde 1974, país en el que se radica al abandonar Chile tras el golpe de Estado del año 73. Estudió teatro en la Universidad de Chile, en Santiago, y cine en la Universidad de York, Toronto. Inicia su labor en el cine como asistente de producción en varias obras de ficción, como por ejemplo Tres tristes tigres de Raúl Ruiz y La casa en que vivimos de Patricio Caulen. Imagínense. Fue también productor de La respuesta a octubre de Patricio Guzmán, y ya en el exilio realiza en 1975 su primer trabajo como director, el corto I Remember Too, Yo recuerdo también. Donante del archivo audiovisual junto a las otras realizaciones que ha hecho, por ejemplo, Yo recuerdo también, Experiencia canadiense, Nicaragua, El sueño de Sandino, Con las cuerdas en mi guitarra, El secreto y Ayudarle a mi mamá. Y bueno, y este estreno de este documental, Exilio, el peso de la memoria, va a ser también donado por Leuten, generosamente. Así que se lo queremos agradecer, obviamente. Él produjo, dirigió, escribió y editó Exilio, el peso de la memoria. Así que bueno, este documental fue filmado en Vancouver, fue también filmado en Toronto, Montreal, Ottawa y gran parte en Santiago de Chile, también en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, así que tenemos una conexión también en ese sentido. El estreno de este documental, el estreno oficial, fue en octubre del 2019, en Ottawa, en Canadá, también en Vancouver y Toronto. Y ha participado en distintos festivales, como por ejemplo, festivales muy importantes como el Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver, el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires y el Festival Internacional de Cine de Osaka, Japón. Imagínense la trayectoria que tiene este documental. Ahora se estrena por primera vez en Latinoamérica, en Chile, en nuestro catálogo del archivo audiovisual. Gracias, Leuten. Bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar. Repito mi agradecimiento por los subtítulos, porque de otra forma no se podría mostrar en los lugares en que se habla español. Entonces, para mí eso es enormemente valioso. Muchas gracias. No, bueno, gracias a ti también por la oportunidad. Gracias también a Susana Pic, que es tu señora, que es una investigadora muy reconocida acá en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, relacionada con la investigación del cine de Latinoamérica, el cine en el exilio. Yo te quiero agradecer a ti la oportunidad de poder haber subtitulado el documental y estamos también como museo muy contentos de que se pueda exhibir. Yo también estoy contento de que se pueda exhibir en Chile. ¿Cómo nació esta idea? Mi intención era, a partir
mostrar 3 generaciones de exilados chilenos, ¿no? Que hablan de su vida en Canadá y todo eso, y lo más importante para mí eran las posibilidades del regreso. Si tú te acuerdas que muchas veces se preguntó en esa película a los participantes sobre el retorno a Chile. Y entonces para mí eso era una cosa fundamental, la experiencia del exilio en Canadá, pero también la relación, el deseo de volver o de quedarse, o qué hacemos. Cuando digo qué hacemos, dice, la mayoría de la gente que llegó aquí refugiada como yo, estamos en los 70 años. Entonces el qué hacemos se convierte en una realidad. Y esa fue la motivación, y poder hablar en términos de generación. Lo interesante es que a medida que comenzamos a filmar con una idea testimonial, ¿ya? Se empezó a convertir en una suerte de confesión. Una vez que los personajes dieron su confianza, digamos, lo que era un testimonio se convirtió en una confesión de su historia. Y eso pasó con todos los personajes. Para mí no eran necesariamente entrevistas, sino que eran una conversación con ellos, que después se editó, por supuesto. En la selección de los personajes que yo decidí trabajar con ellos, habían como 40 nombres. Pero hicimos una prefilmación antes, que más o menos nos aclaró la película cuáles iban a ser los personajes. ¿Ya? Y ahí está, pues. Leuten, yo te quisiera preguntar específicamente de todos que son muchos testimoniantes que tienes en el documental, especialmente por la hermana Freire, porque hay una conexión con ella, especialmente con tu primer documental que hiciste en Canadá, ¿cierto? Este documental que se llama I Remember Too, yo recuerdo también. Cuéntanos un poco más de esa experiencia, de esa conexión que hubo con ella y con su hijo también. Yo conozco a la familia Freire de hace muchísimos años, ¿ya? Y conozco a estos niños desde que eran chiquititos, ¿ya? Cuando hice la película I Remember Too. Y después me he reencontrado con ellos varias veces. Y cuando comenzó la idea de hacer esta película, yo dije que sería interesante ver a estos niños en 75 y ver estos adultos hoy en día. Y qué recuerdan de su historia. ¿Ya? Y como te digo, las respuestas eran admirables, pero también, tú lo sabes, es decir, se filmaron 8 horas para un documental de 1 hora y media. Entonces fue muy difícil seleccionar lo mejor, ¿ya? Pero se hizo. Yo los conocí en Chile, en Concepción. Todavía ellos no nacían, pero los padres los conocí. Y después yo me asilé en la embajada de Honduras, y su padre, el padre de estos niños, también se asiló ahí. Entonces cuando llegamos a Canadá, yo y él tratamos de hacer I Remember Too con los niños y sus dibujos, ¿ya? Pero a ellos los conozco hace muchos años, a los padres de ellos más aún. Entonces la conexión fue muy fácil, en el sentido que no éramos extraños a lo que estábamos haciendo, digamos, como personajes, no éramos extraños el uno al otro,
¿ya? Y fue un proceso súper interesante, oye, porque, como te decía, yo no hago preguntas y respuestas, sino que uno entra en una conversación, y esa conversación, que es más o menos cronológica al principio, se convierten en confesión. De repente te empiezan a contar otras cosas, no necesariamente relativas a su historia, pero te empiezan a contar de cómo viajaron, de cómo salieron, yo diría que se empiezan a soltar, porque es un problema de confianza, de ganarse la confianza de estos personajes. Y fue una experiencia fabulosa, porque imagínate, en el fondo están contando mi propia historia, de una u otra manera, ¿ya? Y fue muy enriquecedor. Y de alguna manera, yo te digo, se facilitaron mucho las cosas por ese sistema de no hacer preguntas, sino que tener una larga conversación y después decirle, bueno, vamos a ver esto. Y ahí empezaron a salir muchas más cosas que de un sistema de preguntas y respuestas, porque uno los deja hablar y de repente empiezan a salir lo que yo te digo que son confesiones. Por ejemplo, el caso de Carmen Rodríguez, que tiene que volver a Chile porque Elmira había decidido que había que volver. ¿Ya? Ella vuelve en forma clandestina y entra y sale de Chile varias veces para llevar, como se dice ello, cosas y plata. ¿Ya? En ese tiempo era la resistencia. ¿Ya? Pero también traté de elegir otros personajes que contrastaran eso. Por ejemplo, el caso de Alejandro Rojas, que era un personaje conocido en Chile, ¿ya? Y que tiene una historia bastante interesante, y que además somos muy amigos. El Roja es, tú sabes, Roja, hay millones de Rojas en Chile, así que no somos familiares, digamos, ¿ya? Y así por supuesto, yo inicié este proyecto con la inspiración de extender I Remember Chile, basado en estos niños, que ahora son adultos, profesionales, tienen hijos, en fin, y que un poco me hicieran una revisión de su experiencia. Y lo hicieron bien. Sí, porque además me imagino que en el tiempo que tú la registraste, ella es pequeña, dibujando, Yeah. ella me imagino que se imaginaban en poco tiempo de vuelta en Chile, ¿o no? O sea, después de tanto Yeah. tiempo de estar ahí instalada ya para siempre, yo creo, en Canadá, Yeah. ¿cuál es el testimonio que ellas te dicen de eso? Hay que acordarse de que todos pensábamos que en algún momento íbamos a volver a Chile. Esa era la idea, digamos. Y después, por diferentes motivos, la gente no volvió, incluido yo. Yo creo que de alguna forma se presenta esta idea de que, bueno, han pasado 40 años. ¿Cuál es mi relación con Chile? ¿Ya? Y ahí viene la idea del regreso. Nadie en la película vuelve a Chile, no, perdón. Leopoldo Gutiérrez vuelve a Chile, que está allá ahora. Él se fue. Pero la razón que nosotros no nos fuimos, porque de alguna manera encontramos en este país una suerte de posibilidades de hacer nuestras cosas, con financiamiento, a veces bueno, a veces malo, pero sí se podía hacer. Uno lo aprecia, porque yo te digo, en Chile yo no hubiese podido nunca hacer una película. En el periodo en que yo viví. Primero porque era muy joven, y segundo porque no existían los medios, ¿no? Habían cineastas fantásticos, todo lo que tú quieras, pero
pero a nivel documental independiente casi no se podía hacer. Siempre era ¿cómo se llama? El cine experimental de la Universidad de Chile, Chile Film, o el cura Sánchez en la Universidad Católica, y ese tipo de cosas que eran bastante marginales además en su periodo. Bueno, hemos vivido durante estos año y medio, casi 2 años, la pandemia mundial, la pandemia, Sí, ¿cierto? Y justo te tocó estrenar la película casi comenzando la pandemia, ha sido ya, todo muy complicado y han tenido que a lo mejor exhibir la película de forma online. Esperamos, obviamente, que el 2022 pronto podamos exhibir presencialmente el documental en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos cuando ustedes puedan viajar a Chile y podamos hacer una presentación. Pero por un lado hay que ver el vaso medio lleno. Esto del ya, Zoom, esto del Facebook Live, igual ya. nos ha conectado Sí, por supuesto. porque ha sido muy interesante esto, porque yo creo que llegó para quedarse esto. O sea, ahora en este momento estoy hablando contigo, tú en Canadá, a 1 hora solamente de diferencia. Es muy lindo poder tener Sí. esta conexión. Te agradezco también a ti y a Susana. Yo quisiera saber qué significa para ti, para ustedes, que el archivo, el museo o el cine colección estrene el documental de forma online durante este mes también, que es muy significativo porque estamos a, bueno, el 11 de septiembre nos dejó una eh, marca muy importante, un sí. antes y un después. ¿Qué significa para usted haber escogido, haber elegido el museo y haber también estado en este mes de septiembre con la película? Bueno, para mí el Museo de la Memoria es uno de los monumentos más importantes sobre lo sucedido en Chile y que produjo nuestro exilio y toda la gente que murió. Yo iba al Museo de la Memoria varias veces. La primera vez que fui a Chile, estaba recién empezando el museo. Y después volví un par de veces, porque cada vez había una exhibición diferente, ¿ya? Que lo hacía bastante, sí, increíblemente interesante. Entonces, para mí, mostrar esta película en el Museo de la Memoria es un honor. Es un honor porque, de alguna forma, los testimonios de estas películas pertenecen a él. Entonces, para mí es una de las exhibiciones más importantes. Para mí como chileno, ¿eh? Porque pienso que a mí me encantaría mostrarla allá con nosotros, pero eso será el próximo año. Sí, así será. Me gustaría que invitara a la gente a ver este documental. ¿Por qué tendrían que quedarse ahora a ver el documental desde las 7:04, 7:20 en el catálogo del archivo audiovisual? ¿Por qué? Yo creo que de alguna forma el contenido del documental se convierte en parte de una memoria colectiva, en el sentido de que todos los personajes en el documental eh, conllevan una misma historia, con diferencias, todo lo que tú quieras, pero es una misma historia. Los personajes salen al exilio, se integran en un país, pasan los años, envejecen, pero siempre está el deseo de volver, pero viene la realidad de volver, si me entienden lo que te quiero decir. El volver significa iniciar todo de nuevo, significa no tener un network donde trabajar, porque yo no conozco a la gente, a las generaciones nuevas. Y entonces, una de las razones la gente tiene para no volver es que ya están sus hijos, están sus familias, están acá, pero todos mantenemos un cariño enorme por Chile. Y el deseo de ir a visitar, a encontrarse con amigos y después salir. Uno de los personajes de la película lo expresa muy bien. Carmen Rodríguez, cuando dice que su relación con Chile es como un amor imposible.
¿ya? Y eso es lo que a mí me lleva a llevar este documental a Chile y a otras partes, fundamentalmente a Chile. Y por supuesto que agradezco la invitación que ustedes nos hacen. Por supuesto que agradezco los subtítulos en español. Una gran contribución, porque abre todo un continente de exhibición a la película, ¿ya? Y esas son cosas muy válidas. Es una suerte es un acto solidario de parte de ustedes. Te agradezco a ti nuevamente, Leuten, de que hayas estado con nosotros en esta conversación. Esta breve conversación me hubiese gustado ahondar más, seguro, pero el tiempo nos apremia. Y espero que el 2022, cuando ya puedan estar acá junto a Susana, físicamente en el museo, podamos tener un conversatorio junto a, me imagino, los familiares de los testimoniantes, que eso también Podría ser. sería bonito, ¿no es cierto? Ya. Así que bueno, los quiero invitar a todos y a todas desde ahora ya que vayan al catálogo de películas y series. Es muy simple, ustedes hacen clic ahí en la página web del museo, www.museodelamemoria.cl, conectados con la memoria después nos vamos al catálogo de películas y series, y en primera fila encontrarán el documental Exilio, el peso de la memoria, documental de Leuten Rojas. Este documental estará disponible durante todo el mes de septiembre, así que aprovechen de ver este documental porque es un testimonio muy importante sobre la familia, sobre el exilio, sobre el viaje de la vida, la memoria, ¿cierto? Que han recorrido muchos chilenos que han tenido que salir del país por el golpe de Estado. En este mes que nos llega a todos, ¿cierto? 11 de septiembre. Así que bueno, te quiero agradecerle a usted y darte un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias y le agradezco mucho la posibilidad que me dan de poder mostrar el documental en Chile. Para mí eso es muy, muy importante. Y 1.000.000 de gracias. Y no espero vernos el próximo año. Sí, ahí nos veremos el 2022. Un abrazo grande, saludos a Susana, y a todos y a todas, nos vemos en la próxima sesión. Ok. Chao. Chao. Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.